Mi historia está basada en hechos reales, algo verdaderamente escalofriante. Lo viví hace un buen de tiempo y aunque no quiera recordarlo, no puedo evitarlo. Sé que ya pasaron 30 años, pero aún está latente en mí. Y es que no es para menos. El suceso fue algo para perder hasta la cordura. Tan así fue de escalofriante que me vi obligada a ir con un psiquiatra durante un largo año. La verdad, nunca pensé encontrarme con algo así. Les cuento, corría el año de 1991. En ese entonces yo tenía 20 y era soldado de la Fuerza Armada, o más bien algo parecido, puesto que me desempeñaba como enfermera y cocinera, pero igual portaba armas como todo soldado. Nuestro comandante Bernal era un hombre de carácter fuerte, enérgico, muy rudo con los soldados. Sin embargo, era tanta mi pasión por ser parte de la Armada que pese a eso, tuve que soportar y hacer cosas que nunca imaginé con tal de ingresar al ejército, como cortar mi pelo largo, dejar de usar zapatillas de tacón, uñas largas y no usar minifaldas, lo que a toda chica a esa edad le gusta lucir. El entrenamiento era arduo, muy duro, al igual para hombres y mujeres, pero eso sirvió de mucho, ya que me hice experta en el manejo de armas y en tácticas de guerra, puesto que estudié lo más que pude. Quise ingresar a USA, pero no pude, y aquí en México luego logré pertenecer a la corporación. Mis compañeros de batallón, Cervantes de Apatzingán, García de Tepalcatepec, Isidoro de Colima y los hermanos Pérez de San Antonio, gemelos de un valor que daba miedo, fueron quienes más destacaron en esa misión y gracias a ellos yo sigo aquí con vida contándoles esto. Debo recalcar que ellos ya tienen nombramientos altos por su valor y servicio a la patria. Pues bien, en el año 1993, cuando empezaron a inundar el estado de Michoacán, las malditas drogas y los cárteles, se daban ejecuciones a diario. No había día que no escucharan en el noticiero que mataban a tantos y cuantos hombres en puros ajustes de cuentas. En Tierra Caliente empezó a sembrarse la droga y a crear laboratorios clandestinos. Es en estos lugares carente de autoridad donde ocurrió todo. El comandante Bernal dirigía un batallón de 30 hombres y solo 10 mujeres, pero decididas a todo, como cualquiera de los soldados. Iba el convoy con rumbo a Tierra de Juárez, adelante de Tumbiscatio, todo esto en el estado de Michoacán. Al pasar por el pueblo de Las Cruces, nos detuvimos para comer algo. Debíamos cargar pilas, ya que el camino sería largo y peligroso. Al estar entre cerros y la sierra territorio de narcos, cuando empezamos a comer, una persona se acercó al comandante pidiéndole ayuda. Estábamos en día de lluvias y se habían atascado en un carro con muchos niños. Al parecer, eran de algún orfanato. Tal vez querían salvarlos de alguien o algo, porque esa persona se veía desesperada. Parecía que no querían viajar de noche por miedo. Entre algunos de los soldados lograron sacar la camioneta del fango y lograron proseguir su camino. Pero antes de irse, nos advirtieron no viajar de noche y evitar a toda costa pasarla en la intemperie entre los árboles sin decirnos el motivo, algo que nos pareció sumamente extraño, pero teníamos una misión y debíamos seguir. Cuando terminamos de comer, seguimos nuestro camino. Sería un viaje de 6 horas, entre un calor endemoniado y una sed aún peor. El comandante nos organizó por grupos
para pasar la noche en las faldas de un cerro, pues íbamos en expedición. Se había detectado un planteo de amapola y marihuana. Nosotros teníamos que quemar toda la hierba y desmantelar un laboratorio improvisado, pues en él se elaboraban metanfetaminas. Llegamos a las faldas del cerro. Desde ahí tendríamos que continuar a pie por un lapso de 5 horas, pues era en la cima de aquel cerro a donde debíamos llegar. Un terreno inaccesible para los vehículos, solo se podría llegar a pie o en caballo. Después de unas horas, al estar donde acamparíamos, levantamos nuestro campamento. Sabíamos de la peligrosidad de la misión y que no saldríamos bien librados de ella, ya que ese cerro divide un estado de otro y es zona de peleas entre algunos cárteles, grupos que en ese entonces peleaban entre ellos esos territorios, por lo que era una zona muy peligrosa incluso para nosotros. La primera noche me tocó hacer guardia junto a los hermanos Pérez y Gregorio García. Debo decir que aunque he tenido terapias con psicólogos, incluso después de tanto tiempo, no logro sacar de mi cabeza lo que miramos los cuatro en ese momento. Eran exactamente las 3:03 de la mañana cuando empezamos a escuchar risas por entre unas rocas. Después, en las copas de los árboles se escuchaban oraciones y risas muy tétricas, unas risas escalofriantes que hacían aflorar el miedo a cualquiera. Nos quedamos escuchando todo eso un buen rato. Pasó alrededor de alguna media hora cuando cesaron los murmullos. Luego empezamos a ver cómo surcaban bolas de fuego por el cielo. Al principio pensamos que eran los narcos que estaban cerca y nos daban un aviso para que nos fuéramos. Le hablamos al comandante contándole lo que vimos y escuchamos. Al escucharnos, mandó una expedición para resguardar un perímetro y marcar el territorio donde estábamos. En verdad era una zona de muerte, pues en ella se respiraba tensión, terror y miedo. Terror a lo desconocido, a no saber cómo defenderte de cosas que no conoces, al no ser de este mundo, en caso que nos estuvieran emboscando. Pero no fue así, porque salvo a eso, ya no detectamos nada. Al día siguiente, serían las 6 a.m. cuando emprendimos la marcha cerro arriba. Creíamos que alguien nos vigilaba y estábamos alertas con las armas listas. Llegamos a un claro donde encontramos una casa. No era una mansión entre el cerro, era como alguna especie de alguna casa de seguridad. Mandaron a 6 soldados hombres y 4 mujeres a revisar el interior a ver si no había movimiento. Entre ellas iba yo. A simple vista se veía que estaba abandonada. Grande fue nuestra sorpresa, ya que en su interior había varios cuerpos, todos mutilados. Los hombres sin sus órganos masculinos y las mujeres no tenían ojos. En algunas se notaba que habían sido torturadas horriblemente. Sin duda había sido un ajuste de cuentas. Bueno, eso pensábamos nosotros. Las demás habitaciones fue lo mismo. Había sangre y muerte. Era una escena tan dantesca que se nos revolvió el estómago. Era insoportable. Se nos ordenó regresar de inmediato e informar para pedir ayuda, pues habría que trasladar los cuerpos hasta Uruapan, Michoacán, para la autopsia correspondiente. Sería una misión que duraría una semana, la semana más larga de toda mi vida. Esa noche la pasamos en la casa, aguantando todo lo que había en ella, y les tocaría hacer guardia a otros compañeros mujeres y hombres.
Ellos, al igual que nosotros, también empezaron a mirar las bolas de fuego. Escucharon las risas y gritos, con el corazón a punto de salirse del pecho por el miedo. Una compañera de nombre Carmen Morales les dijo a los demás que esas bolas de fuego eran brujas. Esa era la forma que tomaban para cruzar por las noches el cielo. Todos miraban con terror cómo cruzaban, hasta que salió el comandante Bernal y les dijo que no las miraran. Eso era una afrenta para ellas y lo tomaban como un desafío. Entraron a la casa sudando, aún escuchando los ruidos en la parte alta. Se escuchaba como si un ave de gran tamaño estuviera en la azotea graznando. Después, tratando de ahuyentarlas, hicimos disparos al aire. Luego, como por una hora dejaron de escucharse los ruidos, pero después regresaron más intensos, porque ya no eran solo 3, ahora eran más. Verdaderamente era horrendo lo que estábamos viviendo. Estaban molestas porque se les había disparado y trataban de hacernos salir de la casa. Pienso que sus intenciones eran acabarnos. Todos estábamos con las armas listas para jalar del gatillo. No obstante, habíamos sido unos ilusos, porque bien nos advirtieron que era peligroso estar allí. Así fue esa noche de mucho peligro, pero diferente al que estábamos acostumbrados, porque a esos seres no podíamos enfrentarlos con balas. Cuando empezó a amanecer, salimos rumbo al lugar donde estaban los plantíos. Empezamos a cortar la amapola y la hierba, amontonándola para prenderle fuego. Uno de los soldados pidió permiso para ir a hacer sus necesidades. Era el compañero Jiménez, un joven de 20 años de Santana Matitlán. Fue el primero en desaparecer. En un principio, y por el aroma tan fuerte de la marihuana, empezamos con dolor de cabeza. Tal vez fue que no habíamos dormido nada, pero nos dimos cuenta de la desaparición del compañero después de una hora. Empezamos a buscarlo. Como había barrancas por un lado, temíamos que hubiese resbalado en ella por el efecto de la marihuana quemada. Pero no, y a las 2 horas encontramos su cuerpo. Le habían sacado los ojos y cortado su miembro, igual que los cuerpos que estaban en la casa de seguridad. ¿Qué o quién lo atacó? No sabíamos, pero una cosa era segura: todos corríamos peligro en esa zona. Si continuábamos allí, moriríamos más de nosotros. Dios, a lo que nos enfrentábamos no era normal.